No es fácil mantener una relación a distancia, mucho menos cuando hay 11 usos horarios de por medio. Pero para Diego valía la pena. Milena era su todo. Se conocieron en una feria tecnológica en Buenos Aires, y aunque solo compartieron una semana juntos antes de que ella regresara a Tokio, el lazo que formaron fue inmediato, profundo, casi obsesivo. Se escribían a diario, hacían videollamadas, se enviaban audios de buenos días y buenas noches sin falta. Para muchos eso sería insuficiente. Para Diego era su vida entera. Pero lo que empezó como una historia romántica internacional pronto se convirtió en una espiral de paranoia. Milena trabajaba para una empresa de animación japonesa, con horarios extraños, y muchas veces salía tarde de la oficina. Eso, sumado a las diferencias horarias, hacía que a veces desapareciera durante horas. Diego intentaba racionalizarlo, pero su mente no lo dejaba en paz. Todo empeoró cuando una madrugada de insomnio decidió explorar un foro oculto al que había accedido por curiosidad desde la Deep Web. No era la primera vez que se metía en esos sitios oscuros por aburrimiento, pero esa noche se topó con un hilo que lo dejó helado. El juego del perro, nueva entrega exclusiva. El título le pareció ridículo, pero lo abrió igual. Lo que vio no fue lo que esperaba. El video comenzaba con una mujer atada a una silla, completamente vestida, pero con una máscara de perro de cuero negro cubriéndole el rostro. Lloraba. Suplicaba. En japonés. Había sangre seca en el suelo y alguien caminaba en círculos alrededor de ella, grabándola desde varios ángulos. No se mostraba violencia explícita al principio, pero el mensaje era claro. Era una ejecución en proceso. Diego cerró la pestaña con asco. Pensó en reportarlo, pero sabía cómo funcionaban esos foros. El video desaparecería en horas. Nadie haría nada. Intentó olvidar lo que vio, convencerse de que era solo una puesta en escena macabra. Algo falso, pero algo dentro de él no podía soltar la imagen de esa máscara. La forma exacta, los ojales metálicos, el hocico puntiagudo. Una semana después, revisando las fotos de Halloween que Milena había subido a su Instagram, notó algo que le paralizó el corazón. Al fondo de una de las imágenes, entre la multitud de una fiesta, se veía a alguien con esa misma máscara. No era un disfraz común. Era idéntica. El mismo modelo, el mismo cuero oscuro, los mismos detalles. Y detrás de Milena, Diego intentó mantener la calma. Le preguntó por la fiesta, por sus amigos. Milena respondió como siempre, con dulzura y algo de cansancio. No notaba nada raro en su voz. Pero él ya no podía ignorarlo. Decidió confrontarla, pero antes de que pudiera hacerlo, recibió una videollamada. Era ella. Lo que vio en la pantalla no era la Milena de siempre. Estaba en una habitación oscura, la misma máscara de perro cubriéndole el rostro. La cámara temblaba, como si estuviera sostenida por alguien más. Una voz metálica, masculina, habló desde fuera de cuadro. Le dijo que si quería volver a ver a su novia con vida, debía hacer una transferencia de $50,000. Le dictaron una dirección en criptomonedas y una cuenta cifrada en la Deep Web. No había tiempo para pensar, ni para pedir ayuda. Mientras lo amenazaban, la cámara giró, mostrando a otra joven atada. Era la compañera de cuarto de Milena, una chica llamada Kaori, que Diego conocía solo por fotos. Entonces la voz ordenó algo escalofriante. Hazlo tú, o ella muere. En un instante Milena, llorando tras la máscara, tomó un cuchillo. La transmisión no se detuvo. No había edición, no había cortes. Todo sucedía en tiempo real. Milena no parecía tener opción. Diego gritaba por la cámara suplicándole que se detuviera, que buscara una salida, que luchara, que corriera. Pero al otro lado del mundo, en ese cuarto sombrío y anónimo, su voz era un eco inútil. La mano de Milena temblaba mientras sostenía el cuchillo. Su respiración era errática, sollozante. La voz le ordenó de nuevo. Hazlo, ahora, o las dos mueren. Diego tecleó frenéticamente. Vendió criptomonedas, sacó préstamos, vació sus ahorros, mandó el dinero a la dirección que le habían dado. Una parte de él todavía pensaba que eso detendría el horror, que todo era un juego retorcido, un chantaje, que Milena no era capaz de hacerle daño a nadie. Pero entonces ocurrió. En la pantalla, Milena se acercó a Kaori, quien gritaba detrás de una mordaza. La apuñaló 1, 2, 3 veces, hasta que la sangre salpicó la lente de la cámara.
Diego gritó, lloró, vomitó sobre el teclado, pero la transmisión no se detuvo. Siguió, y Milena, con las manos ensangrentadas, cayó al suelo encogida. La voz dijo, has pasado la primera fase, gracias por jugar, y la pantalla se fue a negro. Durante 3 días no supo nada de ella, intentó rastrear la dirección IP, buscó grupos de activistas digitales, entró a foros, contactó con hackers éticos. Nadie pudo ayudarlo. Todo estaba cifrado, camuflado, escondido en capas profundas de la Deep Web que ni los mejores podían navegar sin correr peligro. El cuarto día recibió un sobre Manila en la puerta de su apartamento. No tenía remitente. Adentro, una sola fotografía. La cabeza de Milena, cercenada, colocada sobre una bandeja de metal. En su boca, un mensaje escrito a mano. Te atrapé. Debajo, una firma que nunca olvidaría. Dog Game. Esa noche, la cuenta de Milena en Instagram fue eliminada. Sus mensajes desaparecieron. Sus fotos se borraron del sistema. Incluso la empresa donde trabajaba negó haberla tenido jamás en su plantilla. Como si todo hubiera sido un espejismo. Como si ella nunca hubiera existido. Diego, consumido por la culpa, por el trauma, por la certeza de que sus decisiones condenaron a la mujer que amaba, intentó contarle a las autoridades. Pero no tenía pruebas. Todo había sido borrado. No quedaban rastros. Solo una memoria que ardía como una herida abierta y ese nombre maldito. El juego del perro. Desde entonces, Diego vive encerrado. No contesta llamadas. No entra a redes. No navega de noche. Pero hay días en los que, al abrir su correo, recibe mensajes en blanco, archivos extraños, fragmentos de videos que no recuerda haber grabado. Y en todos, la misma firma digital, guión. Porque cuando entras a la Deep Web creyendo que eres un espectador, te conviertes en parte del espectáculo. Y en El juego del perro, no hay segunda oportunidad. Era una de esas noches sin sentido, donde el aburrimiento se mezcla con la estupidez y la curiosidad se disfraza de valentía. Yo había terminado mi jornada, estaba en casa, con las luces apagadas y la computadora encendida, navegando sin rumbo. Fue ahí cuando recibí el mensaje de Diego. ¿Sigues despierto?, me preguntó. Respondí con un simple sí, y a los pocos segundos llegó el enlace. No decía mucho. Solo una URL críptica acompañada del mensaje. Mira esto, es real. Sabía lo que era. Un acceso a la Deep Web, esa parte de Internet que no se indexa en los buscadores, donde todo lo prohibido, lo torcido y lo aberrante encuentra refugio. Ya habíamos entrado antes, por curiosidad, por ese morbo adolescente que no termina de apagarse con los años. Pero nunca habíamos visto nada como eso. El sitio parecía un viejo portal de videochat con pantallas divididas mostrando distintos ángulos de habitaciones oscuras. Algunas estaban vacías, otras mostraban figuras con máscaras extrañas, algunas simplemente estáticas como esperando. Parecía un catálogo del infierno. No hablábamos, solo veíamos. Cada ventana era más perturbadora que la anterior, pero hubo una que nos detuvo en seco. Una transmisión sin título. La cámara enfocaba una habitación sucia, iluminada por una lámpara desnuda colgando del techo. En el centro, un hombre atado a una silla de metal, ensangrentado, tembloroso. Su rostro estaba golpeado, desfigurado, pero no tanto como para impedirme reconocerlo. Me quedé helado. No podía ser, no ahí, pero lo era. Ese hombre, cubierto de heridas, con los labios rotos y los ojos desorbitados, era Juan. Juan, mi amigo de la infancia. Mi compañero de juegos en la primaria, el tipo con quien compartí noches enteras hablando de sueños, de mujeres, de música. Ahora estaba frente a mí, convertido en víctima de un espectáculo que nadie debería ver. ¿Es Juan?, escribió Diego. No respondí. No podía. Sentí un nudo en el estómago. Era como ver una pesadilla tomar forma, como si el tiempo se detuviera y el mundo se volviera irreal. Pero cada segundo del video era más real que cualquier otra cosa que hubiera vivido. La cámara no se movía, solo enfocaba. Y Juan gritaba, pedía ayuda, lloraba, decía nombres, entre ellos el mío. Ahí fue cuando mi cuerpo reaccionó. Cerré la ventana del navegador, salí del sitio, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Había visto lo que no debía, y ahora no podía desverlo.
Apagué todo. La computadora, la luz. Me fui a la cama, o al menos lo intenté. Pasé la noche en vela viendo el techo preguntándome si era un montaje, si era un actor, si era una broma. Pero en el fondo sabía la verdad. Al día siguiente intenté contactar a Juan. Llamadas, mensajes, nada. Fui a su casa. Nadie abrió. Hablé con su hermana. Me dijo que hacía días que no sabían nada de él. Pasaron horas, luego días. Y yo no podía contarle a nadie lo que había visto sin parecer un demente. ¿Cómo explicar que había accedido a la Deep Web y me topé con una transmisión donde alguien estaba siendo torturado? Y que ese alguien era mi amigo. Entonces llegaron los correos. El primero no tenía asunto. Solo una imagen adjunta. Una captura de la transmisión. El rostro de Juan, congelado en el instante en que gritaba. Luego otro con una frase. Recuerda. Y otro con una ubicación en coordenadas. Cada correo era como un cuchillo en el pecho. Me estaban vigilando. Sabían quién era yo. Sabían lo que había visto. Y peor aún, sabían lo que Juan significaba para mí. Diego dejó de responder. Desapareció del chat, de las redes. No respondía llamadas. Todo esto se convirtió en un laberinto sin salida. Me obsesioné. No podía seguir viviendo con esa imagen clavada en la mente. Volví a la Deep Web con la intención de encontrar el sitio. La dirección original ya no existía. La página había sido eliminada, como si nunca hubiese estado ahí. Intenté encontrar foros donde pudiera describir lo que había visto, esperando que alguien reconociera el lugar, el símbolo en la pared, la voz que se escuchaba de fondo, algo. Pero no obtuve respuestas, solo más oscuridad, más puertas cerradas con candados invisibles. Los correos continuaban llegando. Cada uno más perturbador que el anterior. Fotos nuevas. Juan con diferentes expresiones. Dolor, agotamiento, terror. A veces eran primeros planos de sus heridas. Otras, imágenes del suelo ensangrentado, de los instrumentos usados. Todo acompañado de frases breves, casi poéticas, como susurros desde un rincón del infierno. La culpa tiene rostro. La amistad no es inmunidad. Estás invitado. Y luego el más devastador, una imagen de mí tomada desde afuera de mi ventana, acompañada del mensaje: ¿quién es el siguiente? Ahí supe que esto no era solo un crimen, era un mensaje, un juego cruel en el que yo era parte aunque nunca di mi consentimiento. Fui a la policía. Les mostré los correos, conté todo, excepto el detalle de que había entrado por voluntad propia a la Deep Web. No quería quedar como cómplice. Me dijeron que lo investigarían, que no era el primer caso donde alguien desaparecía y luego aparecían rastros digitales imposibles de rastrear. Me miraban como si yo ocultara algo. Tal vez lo hacía. Juan fue declarado oficialmente desaparecido. Pusieron su rostro en carteles, en noticieros locales, pero con el tiempo el caso se enfrió, como tantos otros, y yo me quedé con el peso de la verdad, o al menos de una verdad que nadie más podía confirmar. Pasaron semanas, luego meses. La intensidad del dolor no disminuyó. Me convertí en una sombra. Perdí el trabajo. Dejé de salir. Cerré mis redes sociales. Empecé a grabar mis sesiones frente al espejo como una especie de confesión. Algo en mí necesitaba dejar constancia de lo que había ocurrido, por si algún día no estaba. Y entonces, una madrugada, llegó un nuevo correo. Solo decía: ¿listo para saber la verdad completa? Había un archivo adjunto, un video. Tardé más de 1 hora en abrirlo. El corazón me latía como si fuera a estallar. Mis manos temblaban. El archivo se cargó con una lentitud angustiante. La imagen apareció. Juan, otra vez. Esta vez no atado, no gritando. Estaba frente a la cámara, con la misma ropa ensangrentada, pero más delgado, pálido, casi transparente. Miraba directo al lente, y habló. «Hola, hermano». Su voz era apenas un susurro. «Si estás viendo esto es porque ya es muy tarde, no para mí. Para ti». Hizo una pausa, respiró hondo. Quise escapar, pero no se escapa de ellos. Tú los viste, tú entraste, y ahora saben quién eres. Se acercó más. Sus ojos, tan humanos como los recordaba, ahora estaban vacíos. No fue casualidad. Te mostraron mi sufrimiento porque sabían que no podrías ignorarlo, que intentarías hacer algo. Y eso es exactamente lo que quieren.
La pantalla se llenó de estática. Luego, otra imagen. Un cuarto similar al de antes, pero distinto, más limpio, mejor iluminado. En el centro, una silla vacía. Una voz metálica, sin tono, pronunció mi nombre completo. Tu turno. Los días siguientes fueron un infierno. Volvieron las fotos. Esta vez del interior de mi casa. Mis objetos personales, mis documentos. Me demostraban que podían alcanzarme cuando quisieran. La Deep Web había dejado de ser un lugar virtual. Ahora era parte de mi vida, de mi realidad. Intenté huir, cambiar de ciudad, pero donde fuera me seguían. Imágenes nuevas, videos de mí caminando por la calle, voces que me llamaban desde teléfonos públicos, frases en papeles debajo de mi puerta. Una noche, regresando a casa, la encontré abierta, desordenada, y sobre mi cama un nuevo dispositivo USB. Lo conecté. El video mostraba la misma habitación, la silla, la lámpara, y alguien atado. No era Juan, era Diego. Y en el fondo, se escuchaba mi voz. No recuerdo haberlo grabado, no recuerdo haber estado ahí, pero mi rostro, mi voz, mi ropa, todo estaba en esa cinta. Yo estaba en la habitación. Yo era parte de eso, o al menos alguien que parecía exactamente como yo. Llamé a la policía, de nuevo. Esta vez no se limitaron a escuchar. Me detuvieron, confiscaron mis dispositivos, analizaron mis correos, mis accesos, y encontraron todo. Las transmisiones, los videos, las fotos. Todo apuntaba a mí. El juicio fue breve. Nadie creyó en duplicados, ni en trampas digitales. Para ellos, yo era el autor, el monstruo. Fui sentenciado, y desde entonces vivo entre rejas. Pero cada noche, desde mi celda llega un nuevo correo. Desde la Deep Web, una foto, un video, de otra víctima, de otro rostro. Y siempre con la misma firma. Recuerda quién eres. Porque a veces el horror no es lo que ves en la pantalla, sino lo que descubres de ti mismo en el reflejo. A veces, las decisiones más pequeñas se transforman en cadenas imposibles de romper. Todo comenzó con un anhelo adolescente, con la desesperada necesidad de encajar, de verse como las chicas de Instagram, de impresionar a alguien que ni siquiera sabía su nombre. Ella se llamaba Cami, 17 años, estudiante promedio, sin lujos, sin dramas, hasta que conoció a Leo. Leo era uno de esos chicos que parecían sacados de un videoclip. Ropa de marca, auto deportivo que su padre le había regalado a los 16, y una confianza que desbordaba cada vez que entraba al salón. Cami no podía competir con las chicas que lo rodeaban, todas envueltas en perfumes caros y blusas con etiquetas en francés. Pero estaba decidida a intentarlo. Intentó trabajar más horas como niñera. Incluso vendió algunas cosas por internet, pero nada era suficiente. Hasta que una noche, navegando en foros con consejos secretos para ganar dinero rápido, encontró un comentario que cambiaría su vida. Un usuario anónimo escribía: para lo que tú quieres necesitas una tarjeta, no una cualquiera, una robada. Ve a la Deep Web, ahí las venden como dulces. Fue solo curiosidad al principio, solo un clic. Pero ese clic la llevó a una de las partes más oscuras de la red. La Deep Web, con sus páginas sin diseño, sus foros anónimos y sus advertencias escritas en mayúsculas, pero también con catálogos interminables de tarjetas robadas, cada una con detalles específicos: nombre, número, fecha de expiración, código de seguridad, dirección. Cami escogió una casi al azar, un tipo llamado John Doe. Sonaba falso, como un alias, lo que la hizo sentir más segura. Pagó con criptomonedas que compró usando una app que no entendía del todo. En menos de 48 horas ya tenía los datos en su bandeja de entrada. El siguiente paso era sencillo: crear una cuenta con otro nombre, comprar en tiendas online, pedir ropa, zapatos, perfumes, todo lo que las chicas ricas de su escuela usaban. Pero no podía poner su dirección real. Así que usó una casa abandonada a unas cuadras de la suya, una casa tapiada, con el jardín cubierto de maleza, pero con una pequeña rendija por donde los repartidores podían dejar paquetes. Durante semanas, todo fue perfecto. Recibía sus compras, las usaba con orgullo, y comenzó a notar que Leo la miraba diferente. Incluso la invitó a una fiesta. Cami se sentía invencible. Nadie sospechaba nada. Ni su madre, ni sus amigas, ni los empleados de las tiendas. Era como vivir una doble vida, una donde por fin tenía el control.
Pero todo eso cambió el día que fue a recoger un paquete y notó algo extraño. Un auto negro, vidrios polarizados, estacionado frente a la casa abandonada. 2 hombres bajaron. No parecían repartidores. Uno se acercó a la puerta y tocó con fuerza. ¿John Doe?, preguntó en voz alta. Cami se congeló. Nadie sabía que usaba ese nombre. Nadie debía saberlo. El hombre esperó unos segundos. Luego, sin previo aviso, sacó una pistola y disparó contra la puerta. El estruendo hizo eco en todo el vecindario. Cami, que apenas había alcanzado a verlos por una rendija, retrocedió a gatas y salió corriendo por la parte trasera del terreno, escondiéndose entre arbustos, conteniendo el llanto y el vómito. Esa noche no durmió. Ni la siguiente. Tampoco la que vino después. Su madre creía que tenía gripe, pero era terror lo que la mantenía en cama. El miedo de que alguien supiera quién era realmente. De que la Deep Web no fuera solo una red de páginas ocultas, sino una puerta que había abierto sin saber lo que traía del otro lado. Días más tarde, vio la noticia en televisión. Un hombre encontrado muerto en su departamento, ejecutado de un disparo en la nuca. Su nombre, Jonathan Doe. La presentadora mencionó que tenía antecedentes por fraude con tarjetas de crédito y que se investigaba su posible vínculo con una red criminal. El rostro que mostraron era el mismo de la tarjeta que ella había usado. Su corazón se detuvo. Sintió náuseas. No solo había usado una tarjeta robada, había puesto a ese hombre en la mira de alguien más. Tal vez la mafia. Tal vez un cartel. Su compra ilegal lo había expuesto. Quizá estaban rastreando los paquetes. Quizá lo habían seguido por eso. Y si habían seguido a John, ¿la estarían siguiendo a ella? Desde entonces, cada vez que escucha un auto detenerse cerca de su casa, se esconde. Cada vez que alguien toca la puerta, su pulso se acelera. Sabe que no puede contarle esto a nadie. Porque lo que hizo no solo fue ilegal, fue mortal. Y aunque se diga a sí misma que no fue su culpa, que no conocía a John Doe, no puede ignorar el hecho de que su deseo adolescente de impresionar a un chico terminó desencadenando un asesinato. Y eso no se borra tan fácil, ni de la memoria, ni de la conciencia. Durante semanas, Cami dejó de usar el internet como lo conocía. Eliminó sus redes sociales, borró su historial, cambió de número de teléfono. No porque creyera que eso la protegería realmente, sino porque era lo único que sentía que podía hacer. Pero el problema no era solo la paranoia. Era que, en el fondo, empezaba a sospechar que alguien realmente la estaba observando. Un día, al volver del supermercado, encontró en el buzón una nota escrita a mano. Sin sobre, sin remitente, solo 2 líneas. No es tu culpa, todavía, pero sigue así y lo será. No había firma, no había nombre. Solo un pequeño símbolo dibujado al final, un triángulo con un ojo dentro. El mismo que había visto en uno de los foros donde compró la tarjeta. Corrió a su habitación y trató de buscar nuevamente ese foro en la Deep Web. Pero el enlace ya no funcionaba. El sitio había sido eliminado, como si nunca hubiese existido. La pantalla arrojaba un mensaje simple. Error 404, página no encontrada. Entonces se le ocurrió buscar por el símbolo. Usó todos los navegadores que conocía, saltó entre VPNs y terminó en un rincón aún más oculto de la Deep Web. Ahí encontró lo que parecía un archivo antiguo, una especie de diario digital con múltiples entradas. La mayoría eran incoherentes, llenas de jerga informática, códigos, seudónimos, pero una de ellas le puso los pelos de punta. Hablaba de una red oculta, una organización que rastreaba el uso indebido de tarjetas robadas no para denunciar a los culpables, sino para reclutar a los más imprudentes. Decía que los adolescentes eran presas fáciles, inexpertos, ambiciosos y dispuestos a todo por encajar. Mencionaba que una vez que alguien compraba más de 3 tarjetas era monitoreado, no por la policía, sino por los propios proveedores. Cami recordó que ella había comprado 3 exactamente, 3, como si hubiera activado una trampa sin saberlo. La entrada concluía con una advertencia. Si recibes la nota, no compres más, no preguntes más, no publiques más, solo aléjate. Pero ya era tarde. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, su celular vibró. Era un mensaje desde un número oculto. No tenía texto, solo una imagen. Su casa, tomada desde la calle.
En la imagen se veía claramente su ventana, con la cortina apenas entreabierta, y su silueta recostada. Cami gritó. Su madre subió corriendo. Le dijo que había sido una pesadilla, que no era nada, pero no le mostró la imagen. No podía. ¿Qué iba a decirle? ¿Que su hija usó la Deep Web para comprar cosas con tarjetas robadas y que ahora alguien la acechaba? Los días siguientes se volvieron un tormento silencioso. Todo parecía normal a simple vista, pero había señales. La alarma de la casa desactivada una mañana, una ventana del sótano que ella juraba haber cerrado, una figura que vio en el reflejo del microondas a medianoche. Cuando volteó, no había nadie, pero su corazón ya no sabía distinguir entre la ansiedad y la amenaza real. Fue entonces cuando recordó algo crucial: la casa abandonada, aquella donde había estado recibiendo los paquetes. Tal vez ahí encontraría alguna pista, algún rastro que le permitiera entender quién la había delatado o qué estaba buscando esa gente. Esperó a que cayera la noche y fue hasta allí con una linterna. La maleza había crecido más de lo que recordaba. Entró por el hueco en la reja y se dirigió a la entrada trasera. Dentro, el aire olía a humedad, a encierro, a abandono, pero también a algo más. Un olor metálico, extraño. Avanzó con la linterna temblorosa, alumbrando el piso cubierto de polvo. Llegó al lugar donde antes dejaban los paquetes y lo encontró vacío. Pero en una esquina, sobre una caja vieja, había una laptop encendida. Nadie deja una laptop encendida en una casa abandonada. Nadie cuyas intenciones sean buenas. Se acercó con cuidado. En la pantalla había una grabación pausada. El título decía: Cliente nuevo, Cami 003.mp4. Le temblaron las manos. Pulsó play, y entonces lo entendió todo. El video comenzó con una imagen fija. Una cámara de seguridad apuntando al exterior de la casa abandonada. En la esquina inferior izquierda, el sello del tiempo indicaba una fecha reciente, apenas 2 noches atrás. Cami tragó saliva. Su corazón ya no palpitaba, retumbaba. En la grabación se le veía a ella misma entrando por la reja, con la mochila en la espalda. Avanzaba como lo había hecho decenas de veces, recogiendo los paquetes sin que nadie la notara. Pero esta vez no estaba sola. Desde la parte trasera de la toma, una figura con capucha se deslizaba sigilosamente por los arbustos, observándola sin hacer ruido. La grabación hizo un corte. Ahora mostraba un cuarto oscuro, iluminado solo por una bombilla colgante. En el centro, una mesa metálica. A un costado, una pantalla dividida en múltiples cámaras, todas apuntando a la casa abandonada desde distintos ángulos. En la mesa, alguien movía el mouse de la laptop, navegando entre carpetas con nombres codificados. Compradores, clientes frecuentes, potenciales, desobedientes. Abrió una carpeta que decía Cami-003. Dentro había fotografías de ella caminando por su escuela, en su cuarto, incluso comiendo en la cocina de su casa. Todas desde ángulos lejanos, tomadas sin que se diera cuenta. No era solo un error adolescente. Era una cacería organizada, y ella era la presa. El último archivo del video tenía fecha del día siguiente. Era un documento titulado Reclutamiento en curso. Confirmar para proceder con fase 2. Entonces, antes de que pudiera hacer algo más, la laptop se apagó sola, como si hubiera detectado su presencia. Cami retrocedió de inmediato, tropezando con una caja, lanzando la linterna al piso. En la oscuridad, apenas logró gatear hacia la salida. Al llegar a la reja, un susurro frío le rozó la nuca. Ya te vieron, no había nadie. O al menos nadie visible. Corrió hasta su casa sin mirar atrás, cerró puertas, ventanas, activó la alarma. Llamó a su madre, le suplicó que la llevara a casa de su tía, que salieran de ahí, que se fueran lejos. Pero no podía explicar nada sin confesarlo todo. Y eso era aún más aterrador. Pasó la noche en vela. A la mañana siguiente, lo primero que vio fue una nueva nota bajo su puerta. El proceso ha comenzado, ya eres parte de la red, no se puede deshacer. Y esa fue la gota final. Ya no se trataba de tarjetas robadas ni de paquetes sospechosos. Ahora era parte de algo mucho más oscuro, algo que no podía detener. Decidió hacer lo impensable, ir a la policía. Preparó una carpeta con capturas de pantalla, datos de la Deep Web, los alias que recordaba, direcciones, fechas.
Fue sola, sin decirle a nadie. Pero cuando llegó a la estación, le dijeron que esperara. La hicieron pasar a una pequeña oficina sin ventanas. Le ofrecieron agua. Ella la rechazó. Minutos después, entró un agente, sin uniforme, solo una chaqueta y gafas oscuras. Cami, ¿verdad? Ella asintió. El agente cerró la puerta y dijo algo que la dejó paralizada. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado esta historia? Ella intentó hablar, pero él la interrumpió. No estás en peligro por lo que hiciste. Estás en peligro por lo que sabes, por lo que viste. Y créeme, hay cosas que nadie quiere que salgan de ahí. Ni tú, ni nosotros. Abrió una carpeta idéntica a la suya. Tenía impresas todas las notas que ella había recibido. Las mismas fotos, el mismo video. Como nosotros también lo seguimos, dijo el agente bajándose ligeramente las gafas. Pero nadie sobrevive después de hacer públicas estas cosas. La Deep Web no perdona. Y ellos no olvidan. Cami entendió en ese momento que ya no se trataba de huir, ni siquiera de protegerse. Se trataba de permanecer invisible, de borrar cada rastro, de convertirse en un fantasma digital, porque lo que había comenzado como un simple intento de verse bonita ante un chico, la había convertido en testigo de una red internacional de vigilancia, tráfico de datos, manipulación y amenazas. Al salir de la estación, el agente le dio un último consejo. Quema todo, cambia todo. Y si alguna vez vuelves a sentir curiosidad por la Deep Web, recuerda esto. La próxima vez no serás tú quien vea el video, serás tú quien lo protagonice. Desde entonces Cami vive con un nuevo nombre, en otro país, sin redes, sin cuentas, sin pasado. Pero cada vez que pasa frente a un espejo y se mira de reojo, no puede evitar pensar si del otro lado, en alguna cámara encendida, hay alguien viéndola, esperando. Porque en la Deep Web no compras, te vendes, y ella ya tenía precio. Los rumores sobre Cold Body eran leyendas urbanas entre foros de seguridad informática, una de esas historias que los programadores narraban en las madrugadas de debugging para asustarse entre ellos. Nadie sabía si existía realmente o si era solo una fantasía mórbida surgida de la paranoia colectiva de la Deep Web. Pero Lautaro, un joven programador con más curiosidad que prudencia, decidió comprobarlo por sí mismo. Tenía 24 años, vivía en Buenos Aires y trabajaba como freelancer en ciberseguridad. Lo suyo eran los firewalls, las auditorías de código y el análisis de vulnerabilidades. Todo lo que sabía lo había aprendido entre foros, cursos online y largas noches encerrado en su habitación frente a 3 monitores, café frío y comandos corriendo en la terminal. Su amigo Nahuel era diferente, más arriesgado, más extrovertido. Amaba el peligro disfrazado de anonimato. Fue él quien mencionó Cold Body por primera vez en una conversación casual. Habían leído posts en foros de habla rusa y alemana donde se hablaba de una sala secreta en la Deep Web, accesible solo con una combinación precisa de puertos, proxies y certificados falsos. Era un sitio imposible de rastrear y, según decían, imposible de olvidar si lo encontrabas. Durante semanas se dedicaron a investigar. Usaron redes Tor encadenadas, proxies coreanos, capas de cifrado en VPNs privadas y hasta servidores intermedios alquilados con criptomonedas. Buscaron pistas en comentarios escondidos dentro del código fuente de otros sitios, en referencias cruzadas entre foros muertos y en bases de datos filtradas. Nada concreto. Hasta que una noche, entre líneas hexadecimales en una base de datos de Onion Links, apareció un enlace incompleto con metadatos cifrados que solo tenía sentido cuando se traducía al alfabeto cirílico y luego se invertía en base 64. La dirección se abrió como una ventana maldita. Fondo negro, letras rojas, sin música, sin diseño. Solo una palabra titilando, conectando. Esperaron. Y de pronto, como si alguien del otro lado hubiese aprobado su ingreso, la transmisión comenzó. Primero fue solo una habitación sin ventanas. Una cámara fija, una persona encapuchada de espaldas en una silla. Luego, una cuenta regresiva, 5 minutos. A su derecha, 2 botones en pantalla, uno verde, uno rojo. La leyenda debajo decía, ¿merece vivir? Nahuel rió. Una jodida simulación, dijo. Es todo falso. Pero cuando la cuenta regresiva llegó a 0, el botón más votado, el rojo, se iluminó y una figura con máscara de gas entró a cuadro. Con una pistola,
y sin vacilar, le voló los sesos al encapuchado. Lautaro palideció. Se le cayeron las palabras de la boca. La transmisión se congeló unos segundos. Luego, el siguiente episodio comenzó. Una mujer atada llorando. A su lado, un bisturí, una motosierra y una mesa metálica. Otra votación. Esta vez, el público podía elegir el método. Nahuel dejó de hablar. Ya no era gracioso. Cuando el voto fue por el bisturí, lo que siguió fue una carnicería meticulosa y sádica. Un espectáculo diseñado no solo para torturar a la víctima, sino para involucrar al espectador en cada decisión. Lautaro cerró la ventana. No más, salgamos de esto. Pero antes de hacerlo, el chat se activó. Entre cientos de mensajes en idiomas extraños, una línea resaltó en amarillo. Nastuosaurus, ustedes eligen la próxima. Sus nombres de usuario. Los que usaban solo en entornos cifrados. Los que nunca habían expuesto fuera de su red compartida. Desconectaron todo. Apagaron la computadora. Cambiaron contraseñas. Borraron registros. Horas después, Lautaro recibió un correo sin asunto. Dentro, solo una imagen. Él, dormido en su cama. Otra foto. Su madre en la puerta de su casa. Y un mensaje. Ya votaste, ahora te toca esperar tu turno. Nahuel no contestaba los mensajes, ni las llamadas. Al día siguiente, desapareció. Lautaro no durmió más, no comió, no salió. Reinstaló todos sus sistemas operativos. Llamó a amigos de confianza del extranjero para que analizaran sus conexiones. Todos decían lo mismo, no había rastro, no había logs, no había forma de probar que Cold Body existía. Pero las fotos seguían llegando, archivos comprimidos, enlaces efímeros, conversaciones de su familia captadas por micrófonos que no sabía que existían. Una red invisible que lo rodeaba, silenciosa y letal. Y entonces comprendió lo peor, la Deep Web no era un lugar, era un espejo. Uno que, si se mira demasiado, comienza a mirar de vuelta. Lautaro dejó de usar su computadora habitual. Cambió de vivienda, alquiló un departamento temporal sin contrato a su nombre, y compró un viejo portátil de segunda mano que nunca conectó a redes Wi-Fi públicas. La paranoia se convirtió en su única defensa. No le importaban ya las clases online que daba, ni los contratos freelance que mantenía. Solo quería respuestas, o al menos entender qué había desencadenado esa maldición digital. Empezó a frecuentar foros cerrados, lugares donde se hablaba de sitios fantasma, transmisiones de snuff interactivo, desapariciones vinculadas a direcciones Onion imposibles de rastrear. En uno de esos espacios, bajo el seudónimo de un viejo admin canadiense desaparecido en 2017, encontró a alguien que afirmaba haber trabajado en la interfaz de Cold Body. No dijo su nombre, solo se identificaba como Flayer. El mensaje que recibió fue simple. El error fue mirar. El pecado fue interactuar. Ellos no te eligen, tú los invitas. Le dio coordenadas para un punto de acceso físico, una ubicación en las afueras de la ciudad donde, supuestamente, Cold Body tenía su servidor de rebote. Lautaro no sabía si era una trampa, pero ya no le importaba. Si existía una mínima posibilidad de destruir esa red o entender su funcionamiento, tenía que intentarlo. El lugar era un galpón abandonado cerca de una vía ferroviaria muerta. Entre escombros y cables quemados, encontró una caja metálica anclada al suelo. Dentro, un router viejo, una fuente de poder industrial y una notebook encendida, sin sistema operativo visible. Solo un mensaje en loop: inserta la llave. Lautaro sacó una memoria USB con un script de análisis que había preparado para testear vulnerabilidades en entornos Unix. La insertó. La pantalla se apagó. Unos segundos después, se encendió, y la transmisión volvió a aparecer. Pero esta vez no había encapuchados ni cámara fija. Era él, en tiempo real. Desde un ángulo imposible, el interior del galpón, grabado desde algún punto invisible. Se giró instintivamente, pero no vio ninguna cámara. La pantalla cambió a negro, letras rojas: ahora eres parte del juego. La notebook se apagó por completo. El router comenzó a emitir un zumbido extraño, y entonces sonó su teléfono, el que había dejado en modo avión y envuelto en papel de aluminio. Un mensaje nuevo, sin remitente, con una foto. Nahuel, atado, en una habitación similar a la de las transmisiones, con un cartel en el pecho que decía: siguiente. Lautaro se derrumbó. Había cruzado un umbral del que no podía regresar.
Lo que creyó que era una red clandestina era algo mucho más profundo, más estructurado. Algo que no solo filmaba, sino que organizaba, recolectaba y predecía. La Deep Web no era solo un mercado o una vitrina de horrores, era un sistema de observación. Pasaron días sin dormir. Cada intento de cortar conexión, cada intento de ignorar las señales, era respondido con nuevas amenazas. Fotos de su madre entrando al supermercado, archivos comprimidos con grabaciones de él en su infancia, metadatos que correspondían con fechas de cámaras familiares nunca subidas a la red. ¿Cómo tenían acceso a todo? ¿Desde cuándo lo observaban? Finalmente, en un intento desesperado, volvió a ingresar al sitio por su cuenta. Pero esta vez no hubo botones, no hubo opciones, solo un chat activo y una voz generada por IA que decía: «Tu elección ha sido notada, estás dentro. Ahora debes completar tu parte, el espectáculo no se detiene». Entonces apareció un formulario, datos de personas, rostros, direcciones, un sistema de selección de víctimas, como si lo invitaran a convertirse en parte activa del engranaje. Lautaro no tocó nada, cerró el portátil, pero el formulario seguía apareciendo en otros dispositivos, en el televisor, en el refrigerador inteligente, en el proyector del edificio, como si la red estuviera incrustada en todo. La pesadilla ya no era una página web, era su nueva realidad. Lautaro sabía que si aceptaba participar, su alma quedaría comprometida. No solo sería cómplice, sería ejecutor, pero negarse también tenía un precio. Cada día sin acceder al sistema traía consecuencias. Videos más personales, amenazas más explícitas, movimientos de sus seres queridos registrados en tiempo real. Era como si lo tuvieran geolocalizado, hackeado, descompuesto en datos útiles para chantajearlo. Una madrugada, tras 3 días sin conexión y con apenas comida en el cuerpo, se rindió. Encendió el portátil. La interfaz lo saludó como si fuera un empleado regresando a casa. «Bienvenido al 4UX, tu mesa de trabajo te espera». Se mostraban perfiles de personas aleatorias, algunos con antecedentes penales, otros sin nada relevante. Todos eran reales. Direcciones IP, nombres, imágenes, redes sociales, ubicación exacta. Un botón para cada uno. Programar experiencia. Era una plataforma, un sistema automatizado de terror, y él, ahora, formaba parte. Pero Lautaro no eligió a ninguno. En vez de eso, usó su acceso para sabotear el sistema. No podía destruir la red desde fuera, pero quizá desde dentro podía alterar el flujo. Inyectó scripts modificados. Hizo ingeniería inversa sobre los enlaces de transmisión. Insertó errores de sincronización que impedían que las votaciones se procesaran. Durante 2 días, Cold Body empezó a fallar. Fue su error. En la tarde del tercer día alguien tocó a su puerta. No era la policía, ni vecinos, ni repartidores. Era un sobre sin remitente. Dentro, una tarjeta SD y una nota escrita a mano. Pensaste que eras el primero, pensaste que podías salvar, pensaste mal. Insertó la tarjeta en su nuevo equipo. Un solo archivo, un video. Aparecía Nahuel, atado. En la misma habitación estéril de antes. Frente a él, otra figura. Era Lautaro. O alguien con una máscara impresa en 3D que replicaba su rostro. La escena era brutal, innegable. Y lo peor, el video estaba fechado 2 días antes. Es decir, mientras él creía estar saboteando el sistema, alguien había usado su rostro para ejecutar el espectáculo. Lautaro comprendió entonces que Cold Body no era solo un sitio. Era una red distribuida, un culto digital con recursos ilimitados y herramientas de clonación facial, edición en tiempo real y manipulación psicológica. La IA detrás del sitio no solo anticipaba decisiones humanas, las recreaba, las fabricaba, y si alguien trataba de escapar, el sistema simplemente los convertía en monstruos para el resto del mundo. El último correo que recibió tenía un enlace. Tu nuevo episodio está listo para transmisión. Lo estás protagonizando. La Deep Web había cerrado el círculo. Lautaro miró la cámara de su computadora, que nunca creyó que estuviera activa. Y en un susurro apenas audible dijo: «Ya no soy yo». La pantalla se fundió a negro. El pueblo siempre fue silencioso. De esos lugares en los que las campanas de la iglesia suenan más fuerte que el tráfico, donde las conversaciones son susurros y la muerte, una visitante frecuente.
Cuando Elías regresó tras la repentina muerte de su padre, no había aplausos ni bienvenida. Solo el eco de la funeraria vacía y una lista interminable de deudas. Su padre, Ernesto, había sido el único embalsamador en el lugar durante décadas. Un hombre reservado, meticuloso, que nunca dejó ver qué tan pesada era la carga que llevaba. El testamento fue claro. Todo pasaba a manos de Elías. Todo, incluyendo los cuerpos. Apenas cruzó la puerta del negocio familiar, el olor a formol lo envolvió como un abrazo espectral. No era nuevo para él. Había estudiado medicina con la intención de escapar de ese destino, pero la vida, como los muertos, siempre encuentra la forma de regresar. El primer mes fue un infierno. Las cuentas del banco lo perseguían más que las almas del lugar. El equipo era viejo, el refrigerador fallaba y no había dinero suficiente ni para pagar la electricidad. Fue en una de esas noches de insomnio y desesperación, solo frente al monitor del viejo ordenador de su padre, que Elías descubrió algo que no esperaba, un acceso directo camuflado entre los archivos de facturación. Lo abrió sin pensarlo. No era un archivo cualquiera, era un puente, una puerta a la Deep Web. Las claves estaban ya guardadas. Lo habían llevado a un sitio oscuro de subastas biomédicas. No era como los portales comunes de tráfico humano que alguna vez leyó por morbo en la universidad. Este era diferente. Sofisticado, ordenado, preciso. Órganos humanos frescos, corazones, riñones, córneas, piel, incluso lenguas. Elías se quedó mirando la pantalla con una mezcla de horror y curiosidad. Todo tenía precio. Y los usuarios eran anónimos, escondidos tras avatares gélidos y nombres falsos. Uno resaltaba entre todos: Harry. Sus compras eran frecuentes, sus pagos inmediatos, sus comentarios, escalofriantes. Aquella noche, Elías no durmió. Pero al día siguiente, mientras preparaba el cuerpo de un anciano que había fallecido por causas naturales, algo cambió en su mente. Recordó las técnicas quirúrgicas, los seminarios de anatomía, las autopsias en las que había participado. Y recordó la deuda. El préstamo estudiantil que lo había asfixiado desde que dejó la universidad. El banco no espera. La Deep Web paga. El bisturí no tembló. El primer órgano que extrajo fue un riñón. El anciano no tenía familia cercana, solo una sobrina lejana que apenas llegó para firmar papeles. La incisión fue limpia. El trabajo de embalsamado, aún más. Cuando terminó, parecía un cuerpo más, intocado, inerte, perfecto. Subió la oferta en el sitio clandestino. A las 3 horas, Harry lo compró. Elías sintió una descarga eléctrica en la espina dorsal cuando el pago se reflejó en su billetera digital. $10,000. Por un riñón, en una noche. Y así comenzó la espiral. Cuerpos sin reclamantes, indigentes, viejos solitarios. Elías se convirtió en una especie de carnicero invisible. Cada órgano era enviado bajo métodos sofisticados, ocultos dentro de hieleras disfrazadas como muestras médicas. Las transacciones eran rápidas, el dinero fluía, la funeraria respiraba de nuevo. Pero con el tiempo, Harry se volvió más exigente. Primero fueron mensajes elogiosos, luego preguntas técnicas sobre el proceso. Después solicitudes específicas. Lo quiero fresco, sin conservantes, extraído mientras la sangre aún fluya. Elías pensó que era una forma de decir que prefería piezas recientes. No quiso pensar más allá, hasta que un día, en lugar de una orden, recibió una propuesta. Quiero estar presente en la próxima extracción. Yo pago. El triple Elías dudó. Nunca había conocido a ninguno de sus compradores. Nadie lo hacía. Era una de las reglas de oro del sitio. Pero Harry no era cualquiera. Era su mejor cliente. Y cuando el depósito de $30,000 apareció en su billetera sin que él respondiera, la presión fue demasiado. Lo citó, una madrugada, en la funeraria, con todo preparado. Cuando llegó, no fue un hombre el que tocó la puerta. Fue el hambre encarnada. La figura que se presentó en la puerta no era la que Elías esperaba. No era un comerciante, ni un médico corrupto, ni mucho menos un simple comprador. Era un hombre alto, desgarbado, de rostro inexpresivo y ojos sin brillo. Vestía de negro, con un abrigo largo que olía a humedad y cuero viejo. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo. «Soy Harry». Elías sintió como el aire se volvía más denso en la habitación. Dudó. Pensó en cerrar la puerta, en devolver el dinero.
Pero algo en la mirada de ese hombre lo mantuvo inmóvil. Una mirada vacía, pero no ausente. Como si algo más estuviera mirando desde dentro. Pasó. Harry se movía con una calma que rozaba lo antinatural. Observó la funeraria como quien visita una capilla. Se detuvo ante los instrumentos quirúrgicos, tocó el acero del bisturí con una especie de devoción. Luego se volvió hacia Elías y sonrió por primera vez. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Muéstrame cómo lo haces». El cuerpo en la mesa era el de un hombre sin familia, otro caso sin reclamantes. Elías comenzó a trabajar en silencio, cada movimiento guiado por el instinto médico que todavía vivía en él. Harry no hablaba, pero sus ojos seguían cada corte, cada sutura, cada paso del proceso. Se acercaba demasiado. Olía. Cuando Elías retiró el corazón, lo colocó con cuidado en el contenedor esterilizado. Entonces, Harry habló de nuevo. «¿Lo hueles?» «¿Qué cosa?», respondió Elías sin entender. «La vida que todavía late. Eso es lo que busco. Órganos que aún no se han despedido del cuerpo». Elías sintió un escalofrío que no venía del frío del metal ni del olor a formol. Por un segundo pensó que Harry hablaba en metáforas, pero cuando lo vio sacar un pequeño frasco de cristal y abrirlo bajo su nariz, comprendió que no. No era solo un coleccionista. Harry era un adorador de la muerte, un consumidor, un caníbal. Durante las siguientes semanas las visitas se hicieron regulares. Harry llegaba sin previo aviso, siempre de madrugada. Observaba. A veces pedía llevarse una parte de inmediato, un hígado, un pedazo de pulmón, un riñón aún caliente. Pagaba en efectivo, en criptomonedas, incluso con oro. No había forma de rastrearlo. Y cada vez que venía, Elías sentía que la funeraria se volvía más oscura, más fría. Empezaron a pasar cosas extrañas. Las cámaras de seguridad mostraban figuras que no estaban ahí. Las puertas se abrían solas. Había ruidos en la sala de embalsamado incluso cuando estaba vacía. Los cuerpos a veces parecían moverse apenas, como si algo en su interior aún quisiera escapar. Una noche, Elías recibió un nuevo mensaje de Harry. Esta vez no era una orden, era una lista, nombres, fechas, ubicaciones. Eran personas vivas. Harry ya no quería órganos de muertos. Elías borró el mensaje, lo ignoró. Trató de seguir como si nada. Pero los nombres comenzaron a desaparecer del pueblo. Primero fue un vagabundo, luego una señora que vivía sola. Nadie conectó los puntos, excepto él. Y en el fondo, lo supo. Harry no solo lo había reclutado como proveedor, lo había hecho cómplice de algo más profundo, más abominable. Una red que no empezaba ni terminaba en él. Una red que se tejía en la Deep Web como una telaraña, en la que cada órgano vendido era una hebra más. Un nodo en un sistema de horror. Una noche, mientras intentaba desconectarse del sitio, recibió una alerta. Su cuenta estaba bloqueada. Un mensaje apareció en rojo, flotando sobre la pantalla negra. «No puedes salir ahora. Ya formas parte del menú». Elías sintió que el estómago se le encogía. La habitación parecía cerrarse sobre sí misma. Corrió a la nevera de órganos, vacía. No quedaba nada. Solo una hielera cerrada con su nombre escrito a mano en la tapa. Y en ese instante comprendió algo aún más terrible. Él ya no era el proveedor. Estaba a punto de ser la próxima oferta. Elías retrocedió, tropezando con la camilla metálica. La hielera seguía ahí, sobre la mesa, como una sentencia. El nombre escrito con tinta negra parecía vibrar, respirar. Abrió el contenedor con manos temblorosas, esperando encontrar hielo, algún órgano olvidado, una trampa quizá. Pero lo que había dentro era una fotografía. Era él, dormido, en su habitación. La imagen no venía sola. Bajo ella, un frasco pequeño con lo que parecía ser un pedazo de carne aún fresco. En el reverso de la foto, una nota escrita a mano, tierna, jugosa, pero aún no estás maduro. Elías vomitó. Intentó desconectarse de la red, cerrar el portal, formatear la computadora. Todo fue inútil. Cada intento solo mostraba más mensajes, más imágenes, más grabaciones suyas mientras trabajaba, mientras dormía, mientras lloraba. La Deep Web no era solo un mercado. Era una trampa de la que no se salía. Ya no había anonimato, lo tenían todo, lo vigilaban. Una semana después, la funeraria fue incendiada. Nadie lo vio salir. En el pueblo corrieron rumores, que había huido, que lo mataron los narcos, que se volvió loco.
Solo unos pocos supieron la verdad y ninguno vivió para contarla. Los casos de personas desaparecidas se multiplicaron y pronto el pueblo cayó en el olvido. Pero en la Deep Web el perfil de Elías nunca se eliminó. Sigue activo, aún sube ofertas, a veces incluso responde mensajes, y el alias Harry aparece ocasionalmente, preguntando por nuevos productos. Su última publicación fue hace un mes. Subió un video. No tiene título, solo un fondo negro y una respiración entrecortada. Dura 33 segundos. En el último cuadro se ve una mesa metálica y una hielera con tu nombre. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo, que con los años las heridas se cierran, el dolor se adormece y los recuerdos se vuelven borrosos. Pero hay dolores que no se disuelven con los calendarios, traumas que no entienden de relojes y memorias que se esconden tan profundamente que uno no sabe si son reales o si alguna vez existieron. Adrián, de 28 años, vivía en un apartamento oscuro y silencioso en las afueras de la ciudad. No trabajaba, no estudiaba, no recibía visitas, su rutina era la misma todos los días. Se despertaba tarde, encendía su computadora y se perdía en foros, chats y videos que lo alejaban de la realidad. Su alimentación se basaba en comida enlatada, y su contacto humano más frecuente era con su terapeuta, al que veía en sesiones virtuales obligadas por un programa de ayuda psicológica. Adrián no recordaba con claridad el incidente que lo marcó. Solo sabía que algo terrible había pasado cuando era niño. Algo que había provocado que el Estado lo trasladara a hogares temporales, que le cambiara el nombre y que le borrara su historial público. Un evento lo había dejado sin padres y sin identidad. Él solo tenía imágenes sueltas, como fotografías mal reveladas, una mesa rota, una risa distorsionada, un grito ahogado, nada más. Y sin embargo, eso era suficiente para vivir con miedo. Durante años, había evitado cualquier cosa que le recordara a su pasado. Fotos familiares, nombres de ciudades donde creció, incluso sonidos como risas o el timbre de una puerta. Todo le generaba ansiedad. Pero en una de las sesiones, su terapeuta sugirió una técnica llamada exposición controlada. Enfrentar, de forma gradual, sus miedos para desactivar su poder. Al principio, Adrián se limitó a ver películas de terror psicológico. Luego, documentales de crímenes reales. Más tarde, se adentró en foros donde usuarios anónimos compartían relatos de experiencias traumáticas. Pero nada de eso lo impactó. Nada lo perturbó realmente. Sentía que algo faltaba, que aún no había tocado fondo. Una noche, entre los hilos de un foro privado, alguien mencionó un enlace a la Deep Web. No era la primera vez que oía hablar de ella, pero siempre la había evitado. Sabía los riesgos: virus, estafas, contenido ilegal. Sin embargo, esa noche, como si algo lo empujara, descargó un navegador especial y comenzó a explorar. La Deep Web no era como la mostraban en los documentales. No era solo sangre y rituales satánicos. Era peor. Era un lugar lleno de indiferencia. Sitios de apuestas humanas, transmisiones de cámaras ocultas en hogares, grabaciones de interrogatorios, subastas de objetos robados y foros donde la moral era solo una sugerencia más. Pero nada lo detuvo. Adrián sintió que, por primera vez, estaba caminando hacia la raíz de su trauma. Pasó días explorando, hasta que encontró una página con un título que le heló la sangre. Noche en familia salió mal. A diferencia de otros enlaces, ese no requería pago ni contraseña. Solo advertía: contenido gráfico, una vez visto, no puede ser olvidado. Dudó. Cerró la ventana. La volvió a abrir. Dudó otra vez. Pero al final hizo clic. El video comenzó con una toma estática de una sala familiar. Un hombre y una mujer estaban sentados en un sofá, abrazados. Frente a ellos, un niño pequeño, amarrado a una silla, con la boca tapada. El ambiente parecía tranquilo, incluso festivo. Había globos, una televisión encendida, música suave. Pero había algo raro, demasiado ordenado, como si fuera una obra montada. Entonces entró alguien más en escena. No se le veía la cara. Usaba una máscara de plástico blanca y un cuchillo largo. Se paró detrás del sofá y, sin previo aviso, comenzó a apuñalar a la pareja. Ella gritó. Él intentó defenderse. La sangre salpicó la pared. El niño lloraba desesperado, moviéndose en la silla, intentando gritar. Adrián sintió un espasmo en el pecho.
Algo en esa imagen le resultaba insoportablemente familiar. Pausó el video. Lo volvió a poner, miró al niño, a sus ojos, a la forma en que se retorcía. Y entonces lo entendió. Era él. Ese niño era él. Su memoria no estaba rota. Estaba protegida, sellada. Lo que estaba viendo no era una película. Era su vida, su pasado, su verdad. Y ahora estaba frente a él, en una pantalla de la Deep Web. Pero lo peor no era haberlo recordado. Lo peor fue lo que vino después del video. El video terminó sin créditos, sin explicación. Solo una pantalla en negro con una frase en rojo. Hay cosas que no deben olvidarse. Adrián temblaba, no solo por el shock, sino porque de pronto entendía por qué había pasado tantos años en la oscuridad. Su mente lo había protegido. Lo había encerrado en una jaula sin recuerdos para que pudiera seguir respirando. Llamó a su terapeuta. Le explicó lo que había visto, aunque no podía ponerlo en palabras del todo. Le habló del video, del niño, de la pareja asesinada y de su certeza de que aquello era su familia. El terapeuta le pidió que le enviara el enlace, que era urgente alertar a las autoridades. Pero cuando Adrián volvió a buscar la página, ya no existía. Borrada, como si nunca hubiera estado ahí. Pensó en olvidar el asunto, en fingir que todo había sido una pesadilla inducida por el insomnio. Pero no podía. Necesitaba saber más. Buscó en viejos archivos, en registros de casos sin resolver. Tras horas de investigación encontró un caso que encajaba. Una pareja asesinada brutalmente en su casa mientras su hijo pequeño desaparecía. El niño fue declarado muerto años después por falta de pruebas, pero el cuerpo jamás fue encontrado. El apellido coincidía con el suyo antes del cambio de identidad. Presentó todo a la policía. El video, la coincidencia de nombres, sus recuerdos fragmentados. Aunque al principio dudaron de su historia, una investigación más profunda reveló que, efectivamente, Adrián había sido parte de un programa de protección de testigos tras el asesinato de sus padres. El caso fue reabierto, pero no fue eso lo que lo sacudió. Días después recibió un sobre sin remitente. Adentro, una USB y una nota que decía: "El espectáculo no ha terminado". La policía intentó rastrear el origen, pero no hallaron nada. Adrián, contra toda recomendación, conectó la memoria. Había un solo archivo, una grabación de cámara de seguridad desde la entrada de su edificio, filmada hacía apenas unas horas. Mostraba a un hombre con chaqueta negra mirando hacia la cámara, luego levantando la mano y saludando. Era el mismo hombre del video de su infancia. La misma máscara blanca. No era un recuerdo, era una advertencia. Adrián fue puesto bajo protección, pero sabía que ya era tarde. La Deep Web no olvida, y quienes subieron ese video tampoco. Ya no era solo una víctima del pasado. Ahora era un objetivo.